que não se trocou pelo mundo, que realmente busca fazer a vontade de Deus segundo a palavra dele, segundo a palavra de Deus que é imutável. Ele não mudou, os homens mudam, as mulheres mudam. Aqueles que um dia conheceram o Evangelho podem mudar, mas Deus não mudou. Jesus não mudou. Ele pagou o preço de sangue por cada pecador que hoje está aqui sobre a face da terra. Mas os homens e as mulheres recebem o benefício de Cristo e muitas vezes, ao passar do tempo, se esquecem. Se vão esquecendo, vão deixando esfriar a fé, vão deixando entrar a apostasia, a incredulidade, a dúvida, e se enganam a si mesmos. Pensam que não são enganados porque conhecem a Bíblia Sagrada, mas já estão enganados pelo pecado que o engana. Isso não digo eu dessa palavra, o próprio Deus já sabia que iria acontecer isso. Por isso é que eu vou compartilhar essa palavra que se encontra em Romanos, capítulo 7, versículo 11. Preste atenção, o que é que está enganando a sua vida no dia de hoje? Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou, diz a palavra do Senhor. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Es como el pecado hace separación al hombre del Dios verdadero, que muchos proclaman y dicen tener en su vida el Dios vivo. Yo soy hijo de Dios. No, yo creí, dicen, en el Evangelio de Cristo y un día di ese paso de fe, llegué a una iglesia. Muchos dicen así, yo soy de la iglesia. Pero muchos dejaron de ser de Cristo Jesús. Muchos dejaron de ser amigos de Dios. Ese privilegio muchos perdieron en este tiempo, porque el pecado le engañó. El pecado nos engaña si dejamos flaquear la fe, si vacilemos un poquito, el pecado nos engaña. Y el pecado mata también. Es por eso que hay que tener mucho cuidado en este tiempo. Porque un poquito de levadura le ve a toda la masa. Quiere decir, hace con que se hinche esa masa. Y estamos en una semana en la que se va a recordar la Pascua. Semana en la que se va a recordar la muerte y resurrección de Jesucristo. Se va a recordar que el Señor Jesús, cuando estuvo con sus discípulos, partió el pan. Y ese pan era sin levadura. Ese pan representa el cuerpo de Cristo, que fue entregado por nosotros. Fue lastimado y fue machucado por nuestras culpas. Pero ese pan que era sin fermento, ese pan puro que representa el cuerpo de Cristo, hacemos parte de lo que somos, hijos de Dios. Pero como dice la palabra, el pan debe ser sin levadura. Y un poquito le ve a toda la masa. Un poquito de pecado puede echar a perder esa masa. Esa masa que es el cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Los cristianos que son verdaderos son el cuerpo de Cristo. Pero muchos dejaron entrar un poquito de pecado.
Y el pecado le engañó. Y el pecado le viene engañando hace años. Y podrán decir, estoy en la iglesia, estoy congregando, hace tanto tiempo soy miembro de una iglesia, hace tanto tiempo soy fiel diezmista, pero eso no le va a garantizar la salvación. Eso no le va a dar entrada al reino de los cielos, porque nadie quiere ir al infierno. Todos saben que existe el cielo y el infierno, pero muchos quieren eludir esa realidad y se distraen, y el pecado les engaña, y al final de todo les mata, porque el salario del pecado es la muerte, pero la dádiva, el don de Dios, el don gratuito, es la vida eterna. Y Jesús se ofreció en ese día, el día que se celebra la Pascua, se ofreció para salvar a una humanidad entera que hoy está ignorando, mayoría está ignorando ese verdadero sacrificio. Tus pecados no van a ser pagos con tus penitencias, con tus horas y horas de rezo, con tus sacrificios en tu propio cuerpo, mutilando, sacrificando, horas sin dormir, horas en las cuales vas afligiendo su alma, porque no encuentra esa salida que se encuentra en el Señor Jesús, pagando votos y sacrificios a imágenes y cultura que nada pueden hacer por su vida. El que pagó el sacrificio fue el Señor Jesucristo. El hombre solo tiene que entregar su vida por completo, obedecer al llamado de Jesús a través de su palabra en el día de hoy. Palabra que no es de hombre, es palabra de vida eterna, la palabra que le puede salvar. Ya le predicaron que el pecado le va a separar por una eternidad de Dios, que su alma, su cuerpo irá a parar a una eternidad de fuego y tormento, porque no quiere dejar y abandonar su pecado. O le predicaron que el cielo es un cielo de facilidad, donde podrá entrar de cualquier manera, así como entra hoy en la puerta de su iglesia y sale de la misma manera. ¿Qué es lo que le predicaron? Que así va a entrar al cielo, de esa manera va a entrar, no rindiendo por completo su espíritu, alma y cuerpo, entregando su vida para ser santificado para el Señor. Ya le hablaron que sin santidad y sin paz nadie verá al Señor. Pero hoy, en el día de hoy, el pecado viene engañando al mundo, viene engañando al hombre, así como engañó a Eva. Fue desde el comienzo. Le engañó a través de una simple fruta, una fruta atraente. Le llamó la atención, el pecado llama la atención. El pecado no es algo horrible a los ojos del hombre. El pecado no es algo feo, terrible, que le quiera hacer alejar de él. El pecado es atraente, pero el pecado hay que resistirlo a través de la palabra de Dios y de querer que el Espíritu Santo de Dios, aquel que es consolador del cristiano, querer que el Espíritu Santo esté en su vida. Mas si usted le aleja al Espíritu Santo con sus hechos, con sus palabras, con sus acciones, ¿cómo podrá ayudarlo? ¿Cómo podrá ayudarlo? Lo irá a extinguir al llegar al punto de blasfemar contra él. Pero en el día de hoy, si diere oído a la voz del Espíritu Santo llamándole al arrepentimiento, Él le irá a ayudar, a hacer libertar de ese pecado terrible
que carga desde mucho tiempo. Ese corazón endurecido de piedra, que solamente Jesús, el Hijo de Dios, a través del Espíritu Santo puede cambiarlo. Un corazón nuevo, un corazón de carne. Así dice su palabra. Un corazón de piedra transformado en corazón nuevo. Un corazón limpio. Porque bienaventurados son los de limpio de corazón, porque ellos verán a Dios. Pero ¿cuántos están con el corazón endurecido? Corazón lleno de maldad, un corazón lleno de malos pensamientos, un corazón lleno de maquinaciones contra su prójimo, un corazón lleno de engaño contra la persona que vive al lado suyo, un corazón que piensa en trair, un corazón que maquina el mal, cobrar más de lo debido, se beneficiar con lo que es ajeno, codiciar aquello que no es suyo. Nadie puede decir que es tentado por Dios, porque la palabra dice que Dios no tienta con el mal, no tienta a nadie, y él de nadie puede ser tentado. Pero cada uno, cuando es seducido y engudado por su propia concupiscencia, gloria a Dios. La concupiscencia, que es la atracción a través de los ojos. Esa concupiscencia, cuando ella genera en sí el pecado dando a luz genera la muerte. Voy a compartir también esa palabra para nuestra meditación. El Señor quiere librar a muchos de esa muerte que puede ser repentina para muchos, llevarlo a una condenación eterna. Jesús es el que vino a salvar el mundo, Él no vino a condenar. Dice la palabra del Señor: mas cada uno es tentado cuando ha traído engodado pela su propia concupiscencia. Después, sabiendo a concupiscencia concebido, da a luz su pecado, y un pecado, siendo consumado, gera morte. Es todo un proceso. El pecado es atrayente a los ojos. Luego de que ese pecado entra en la mente, a través de la vista, a través de mirar, de codiciar, de desear, he generado dentro de sí, he concebido el pecado. Y luego de dar a luz, genera la muerte, luego de consumado el pecado. Por eso es que nadie puede decir que Dios dejó que sea tentado, porque Él no puede tentar a nadie, ni el de nadie es tentado. Es el propio hombre, la propia mujer, que por sus propias acciones, por sus propias obras, cae en el lazo que el enemigo tiende. En consecuencia, el pecado le lleva a la muerte. Hay una muerte la cual es eterna. Y en esa muerte eterna ya no hay más resurrección, no hay más forma de poder salir de esa muerte. Para los que creen en el milagro, la muerte física, se puede llegar a una resurrección
por el poder de Dios. Cuando Él quiere, lo opera. Y hasta el muerto tiene que oír la voz de Dios y obedece. Con Lázaro fue así. Resucitó después de 4 días. Y vio de nuevo la luz. Y vio de nuevo al Señor Jesús. Todo es posible para aquel que cree. No hay algo imposible para Dios que no pueda suceder aquí en esta tierra, para aquel que cree. Pero después de morir eternamente, sin Dios, sin la presencia de Dios, sin haber aceptado a Cristo, sin haberse arrepentido de sus pecados, sin haberse convertido de su mal camino, ya no hay más que se pueda hacer. Es muerte eterna. Esa muerte eterna solamente se vence a través de reconocer y aceptar a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. No hay otro medio ni otro camino en el cual pueda ser salvo, sino a través de Jesucristo, hombre, como dijo la palabra del Señor. Solo por medio de Él. No hay otra manera. No hay otra forma. Por más que busque y busque en varios libros, en varias reliquias, antigüedades, busque algo que le pueda hacer sentir mejor para su conciencia, estar tranquila, no hay. Solamente en el libro de los libros, en la palabra de Dios, usted encontrará la salvación y la vida eterna. Si realmente procura en ella la vida eterna. Si busca poner en práctica sus mandamientos. Si deja el pecado de la fornicación, pecado que dice la palabra del Señor, excluye al hombre de esa salvación, deja fuera de esa tan grande salvación. ¿Qué fornicación? De tener una persona viviendo conmigo sin ser casado. Eso es fornicación. O haber tenido muchas personas, muchas relaciones y nunca haberse casado. Eso es ser fornicario. Hoy vinimos a predicar la verdad aquí en la ciudad de Chuy. Y sé que la palabra no vuelve vacía. Ella tiene una dirección cierta. Jesús es el mismo ayer, hoy y será eternamente. Él no cambió. Él dice su palabra, entrega tu camino a Él, confía en Él y lo demás Él hará. Pero muchos no quieren confiar más en Dios. Muchos prefieren confiar en sí mismos y en lo que pueden adquirir por su propia fuerza, por su propio brazo, por el brazo de su carne, se apoyar en sí mismo. Y ese otro engaño de Satanás, ese otro pecado que induce a la perdición y incentiva más a las personas a la perdición porque se vuelven incrédulos, creen en sí mismos, piensan que no precisan más de Dios, que no precisan de Dios. Y las señales se están cumpliendo. Y muchos no se dan cuenta.
que nuestra vida es pasajera, que nuestra vida es tan ligera. Hoy estamos, pero mañana no sabemos si estamos, porque los días le pertenecen al Señor. Nuestros días están todos contados en su libro. La palabra del Señor nos dice que el Señor tiene un libro donde están contados todos nuestros días, las obras que nosotros hicimos aquí en la tierra, desde que nacemos hasta que morimos. Y por ella vamos a ser juzgados. También existe el libro de la vida, en el cual se encuentra el nombre de los salvos, se encuentra el nombre de los herederos de las promesas de Cristo. Y todo ha de pasar, y el cielo y tierra ha de pasar, pero su palabra no van a pasar, sus palabras se cumplirán. El cielo y la tierra que hoy vemos ha de ser consumida por fuego, porque Dios está viendo que la maldad del hombre cada vez está aumentando más. Cada vez más hay violencia, hay muerte, hay violaciones, hay corrupción política, moral, religiosa. Y no quieren realmente se rendir a Cristo, se humillar, porque el ser humano tiende a ser como el engañador, aquel que le engañó a Eva, la serpiente antigua. El hombre, la mujer, tiende a ser de esa manera, orgullosos, sin querer reconocer que es miserable. Sin Dios somos miserables, pecadores. Mas gracias a Dios que nos dio la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. A lo que creímos, a lo que aceptamos el sacrificio del Cordero inmolado de Jesús de Nazaret. Aquellos que aceptan y reconocen que no son nada, que dependen del Señor, dependen de Dios. Para siquiera erguerse de la cama de mañana y saber que está vivo y tiene fuerza porque Dios sopló ese aliento de vida. Nada podemos hacer. Dice la palabra del Señor que ni un codo a nuestra estatura podemos añadir, porque Dios nos creó de una manera y de esa manera vamos a volver de nuevo al polvo de la tierra. Por más que el hombre con toda la ciencia y con todo el avance de la tecnología quiera cambiar el modo de vida del humano, no podrá. Dios en su perfección, el Señor Todopoderoso en su perfección, hizo el hombre y lo formó con todas las dotaciones, con todas las peculiaridades en su cuerpo, en su alma, dándole sentimientos y dándole capacidad de pensar. Fue Dios quien hizo. No fue un acaso. Y en ese grande día en que cada uno deberemos comparecer ante el trono del juez, del Señor de los ejércitos, dice la palabra del Señor que toda rodilla se doblará ante Él. Hasta aquellos que no quisieron se doblar,
por su soberbia, por su orgullo. Por su pecado que le engañó. Este es el tiempo que estamos viviendo, el tiempo del fin, en el cual muy en breve Jesús arrebatará su iglesia. Y muchos llorarán amargamente por no haber aceptado esa invitación que Cristo está haciendo. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree de todo corazón. Te arrepiente de tus pecados. Te arrepiente de tus maldades. Te arrepiente de tu ignorancia con la cual muchas veces negaste a Cristo. Negaste con tus palabras, negaste con tu obra. Ignoraste el mensaje de salvación. Despreciaste. Escupiste así como escupieron a Jesús en la cruz. Lo negaste. Pero sepa que aquí, en la palabra del Señor, en el Señor Jesús encontrará perdón. En Él encontrará la vida. En Él encontrará la paz que necesita tu conciencia. Muchas veces acusada, porque el acusador está constantemente, va delante de Dios, así como hizo con Job, acusando de tus pecados. Ese ahí merece el infierno, ese de ahí merece el castigo. Él va y pide por tu alma. Él va y pide al Señor Dios por tu alma, para que pueda ser quitada de la tierra y llevada al abismo eterno, donde la palabra nos dice que hay crujir de dientes, hay constante llanto y el gusano no muere. Lugar de oscuridad, un lugar de inmundicia, porque sepa que en el cielo, dice la palabra, no entra nada que contamine y cometa mentira. Y si en el cielo no entra nada impuro, quiere decir que en el infierno entra todo lo que es inmundo. Los inmundos, los impios, los mentirosos, los blasfemos, los prostitutos, los homicidas, los sodomitas, los afeminados, los que se echan mujer con mujer, hombre con hombre, los ladrones, los borrachos, los traidores, así como Judas, el hijo de perdición, fue para aquel lugar. ¿Cómo está tu vida hoy con Jesús? ¿Será que eres fiel al Señor? ¿Será que buscas ser fiel en su mandamiento? ¿Busca estar cerca de esta palabra? ¿O estás trayéndole a Jesús por poca cosa, por poca moneda, por poca plata? Llega el momento en el que ni el remordimiento no alcanza para poder ser salvo.
Llega el momento en que la persona peca y no se cansa de pecar. Y cuando se da cuenta que hizo eso contra el inocente, contra aquel que fue santo, contra aquel que es santo, que le lavó en su sangre, le perdonó, le ofreció la salvación. Cuando se da cuenta ya es tarde, el remordimiento no le sirvió para Judas. Él fue y paró allá en aquel lugar, el hijo de perdición, allá en el infierno fue a parar, la palabra nos registra. Y Jesús está dando la oportunidad para aquel que le negó. Jesús está dando la oportunidad para aquel que le negó a Cristo hasta 3 veces. Jesús está dando la oportunidad para arrepentirse realmente de sus pecados, de su omisión. Jesús está dando la oportunidad para aquel que realmente se convierte, que deja de fingir que es un religioso y realmente quiere ser un cristiano verdadero. Jesús está llamando. Esta es la oportunidad. Si oyere hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Jesús está a la puerta y llama. Si alguien oye la voz y abre, Él entrará con él y cenará con él. Apocalipsis 3:20. Jesús está llamando. Jesús está llamando. Quiere que irá a entregar su vida. Quiere que irá a rendir su vida para Cristo. Quiere aquel que va a caer en sí, va a volverse a Cristo. Porque Él está dando la oportunidad. Más tarde, no se sabe qué pasará. Jesús puede volver. Y si vuelve y no se arrepintió, y si vuelve y no quiso largar el pecado porque amó más el pecado que a Jesús, va a quedar en esta tierra de sufrimiento. Y ahí no adelantará más, porque el Espíritu Santo irá con la iglesia. La iglesia adornada, la iglesia ataviada, la iglesia que está purificada. La iglesia que abandonó el pecado. La iglesia que no se conformó más con el mundo. La iglesia que no ama el comercio. Porque sirvió con el ejemplo que Jesús dejó cuando sacó a todos los comerciantes dentro de la iglesia, dentro del templo. Jesús no quiere comercio dentro de su casa. Su casa es casa de oración. La casa de Dios es casa de oración. Es tiempo de pagar precio de oración, ayuno, santificación e ir a buscar a las almas. No se acomodar más. Parar de ambicionar y se acomodar a las cosas humildes, a lo simple. Así era la iglesia de Cristo primitiva. ¿Cuál era el deseo de los siervos de Dios? Acumular alma para Cristo, rendida a los pies de Jesús, que abandonaban el pecado, que abandonaban la vanidad, que abandonaban la sensualidad, que abandonaban el maquillaje, que abandonaban el cabello cortado, que abandonaban todo tipo de prostitución, tanto física como espiritual.
Porque muchos que se consideran que son de Dios están prostituyéndose con el mundo, están prostituyéndose, adorando al Dios de este siglo, al Dios del dinero, al Dios Mamón. Se están prostituyendo, ya no son más iglesia de Cristo. Siguen el camino de la prostituta que habla Apocalipsis, Jezabel, que hizo prostituir a los siervos de Dios, adorando, prostituyéndose a sus imágenes, a sus dioses, sino que hay un solo Dios que hay que adorar, el único Dios verdadero, el único que puede redimir su alma, el único que puede rescatarle y puede sacarle el hecho de enfermedad, el único, solo Jesús, quiera reconocer o no. Pero muchos no quieren saber y no quieren escuchar el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús, el único Señor que le puede salvar. No hay otro nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. Solo Jesús le puede salvar. Pero para eso tiene que haber un corazón contrito y humillado que entregue hoy su vida para Él. Que le pida al Señor cómo quiere que le sirva. Y Él le va a mostrar, Él le va a revelar su perfecta voluntad. Esa manera en la que están dando no se agrada a Dios. Hablando mal de su hermano, de su hermana, pensando mal en su corazón. Pasa algo con fulana, con fulano, ya corre para pasar por el celular, para ir a contar al vecino, para ir a contar a otro hermano, hermana, si cayó la hermana, cayó el hermano, se burlando de la desgracia ajena. Porque hoy en día se enfrió el amor y pocos son los que quieren ir y pagar el precio de orar por su hermano. Pocos son los que quieren ir y ayudar a levantar del pozo a su hermano. Pero cuando es para ir y sacar un provecho, cuando el hermano o la hermana gana alguna ventaja, ir y usufruir, cuando está todo bien, están solo cumpliendo, alegrarse con lo que se alegra, pero llorar, no quieren llorar más con los hermanos. Solo se alegrar con la bendición del hermano. Y de paso también ya da una envidiada a la cosa que el hermano o la hermana ganó de Dios. En su corazón maquinando el mal. La palabra nos dice que la envidia es pudrición para los huesos. Movido por envidia que Caín mató a Abel. ¿Cuánto matan hoy a su hermano? Aparte de la muerte que está habiendo en cantidad de derramamiento de sangre. Aquellos inocentes, aquellos que están guardando la palabra, aquellos que se van a llevar el evangelio. Muchos están matando. ¿Y cuántos hermanos, hermanas están matando a su hermano porque le están aborreciendo? Que le odian en su corazón, pero por fuera fingen que aman. Cuando la palabra dice que el amor sea no fingido. Por eso dice la palabra que no amemos de boca solamente, pero por palabras, por obras, no por palabras solamente, por obras y en verdad.
¿Quién es el que va a demostrar el amor por su hermano necesitado? Y va a llevarle algo que está necesitando, va a ayudarle, extender la mano sin después sacar en cara. ¿Quién es el que va a mostrar el amor de Cristo en sí? Y eso es lo que el Señor quiere ver en este tiempo. Porque Él mandó amarse uno a los otros como yo los amé. ¿Quién es el que va a ir y ofrecer una oración a los necesitados allá en el hospital? ¿Quién es el que va a ir? Se vaya a visitar a los hermanos más humildes de las villas, de las favelas. ¿Quién es el que va a ir y va a ayudar a levantarse? Aquel que no puede salir de las drogas, de los vicios. ¿Quién es el que va a demostrar ese amor? El Espíritu Santo está hablando para volver al primer amor. El Espíritu Santo está hablando para recuperar ese primer amor. En esta tarde dejo esas palabras para vuestra meditación. Aquel que te está engañando es el pecado. Nada más y nada menos que el pecado. El pecado hace separación del hombre con Dios. El pecado es toda la intransigencia, es todo lo que va en contra de la palabra de Dios, de aquello que Dios te enseña que debe hacer. La palabra dice que los mandamientos del Señor no son gravosos. Los mandamientos del Señor no son pesados. Entonces significa que los mandamientos del Señor son posibles de cumplirse. Para poder heredar esa salvación que ya está preparada. El Señor dice en su palabra, no temáis, no tengan miedo. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si así no fuera, yo no lo diría. Mas voy a preparar un lugar para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Jesús quiere llevar a un pueblo santo para morar con Él. Y ese día está muy cerca de acontecerse. Dios le bendiga a todos.